Nacionales. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 19 de mayo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. La empresa norteamericana AT&T anunció el cierre de las operaciones de DirecTV Latinoamérica en Venezuela con efecto inmediato, según lo anunció su contraparte en nuestro país en un comunicado. Estados Unidos prohibió la transmisión de los canales Globovisión y PDVSA, ambos requeridos bajo la licencia para ofrecer servicio de televisión paga en Venezuela, reza el documento. Ante la imposibilidad para la unidad de AT&T DirecTV de cumplir con los requisitos legales de ambos países, la empresa se vio forzada a cerrar operaciones de televisión paga en Venezuela. El director del Centro de Comunicaciones de la Presidencia interina, Alberto Rabel, denunció que el régimen de Maduro prefirió forzar el cierre de DirecTV antes de permitir la salida del aire de los canales PDVSA Televisión y Globovisión sancionados por el gobierno norteamericano. Lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. Lo cierto es que la empresa que en Venezuela cubría el 45% del mercado de televisión por cable procedió a liquidar a sus empleados y nuestro país se ha quedado sin una plataforma de información y entretenimiento independiente en plena cuarentena por el COVID-19. Insistimos, hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Varios datos. La Asamblea Nacional reiteró su respaldo al presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Varios sectores de Caracas protestaron por la falta de agua potable, incluyendo la comunidad de Fechas Patrias en Petare. Además, países miembros acordaron una investigación independiente en torno a la respuesta de la Organización Mundial de la Salud ante la pandemia de coronavirus. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Con él vamos a tratar de armar, como siempre, este rompecabezas a propósito de todo lo que ocurre a diario en nuestro país, en el ámbito político. Hoy, en el ámbito de las telecomunicaciones, Benigno Alarcón es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer estar con ustedes. Un gusto conversar con usted, profesor. Inicialmente queríamos hablar acerca de lo que está ocurriendo puertas adentro, la alternativa en el Parlamento Nacional, las posibilidades de un cambio en nuestro país, pero le pediría un comentario inicial acerca de lo que ha ocurrido hoy con esta plataforma de televisión por cable que tenía más del 40% del mercado en nuestro país. Sale del aire con el impacto que esto tiene en plena cuarentena, su interpretación, su análisis acerca del alcance de una situación de esta naturaleza. Lo escuchamos. Sí, bueno, María Alejandra, yo la verdad es que no tengo mucha más información que lo que tú dijiste. Lo que entiendo es que en razón de las sanciones, el gobierno de los Estados Unidos le demanda a DirecTV eliminar de su parrilla a los canales nacionales, y por el otro lado el gobierno insistía en mantener los canales nacionales. Entiendo que un canal controlado por PDVSA y creo que Globovisión también, mantenerlo en la parrilla, y va como condición para que DirecTV pudiera operar en Venezuela. Y básicamente, al no llegar a un acuerdo, DirecTV pues decidió cerrar operaciones aquí. Evidentemente eso tiene un impacto importante sobre una porción, digamos, muy importante de la población del país, que básicamente tenía a DirecTV como canal de entretenimiento y canal de información, y en una cuarentena donde, bueno, todos estamos encerrados, básicamente eliminar la posibilidad de acceso a un canal como DirecTV, que además es muy difícil de reemplazar, porque hay que recordar que DirecTV funciona por señal satelital, lo cual evita
que para poder instalar el servicio tenga que haber un cableado en la zona y haya que introducir cables de fibra óptica como en otros servicios, y eso hizo de DirecTV una plataforma tan popular y tan presente en sectores populares y en zonas que no habían sido cableadas o que eran muy difíciles de cablear. Entonces, bueno, indudablemente esto es un golpe muy duro para las personas que de alguna manera tenían a DirecTV como su proveedor de servicios televisivos, y en un momento como este, donde estamos básicamente confinados a nuestros hogares, bueno, pues evidentemente se va a hacer sentir esta decisión. Ahora, profesor, yo quisiera, más adelante vamos a hablar ampliamente sobre el alcance de esta situación, incluso, bueno, digamos, desde el punto de vista técnico, lo que significa la salida de este proveedor de servicio de televisión por cable, pero yo le pediría un comentario acerca de, bueno, el proyecto, digamos, hegemónico. Así lo definió el expresidente Chávez, que desde el inicio esta administración ha querido establecer en nuestro país, porque independientemente de las razones y la letra pequeña que ha provocado que esta empresa norteamericana cese sus actividades en Venezuela, lo cierto es que, según ha trascendido, el régimen de Maduro, bueno, no le importó en lo absoluto que esto ocurriera, y seguramente porque, bueno, facilita las cosas, es decir, aquello de establecer un único medio con un único mensaje. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema. Bueno, hay una cosa que es muy importante, María Alejandra, como tú bien dices, el proyecto chavista llegó con la intención de quedarse eternamente, o sea, no es un proyecto democrático, no es un proyecto que busque la alternabilidad, sino es un proyecto que busca el mantenerse en el poder de manera indefinida. Y eso implica básicamente el control de todo, o sea, básicamente implica el control de la comunicación, básicamente implica el control sobre los medios de producción, implica el control sobre la educación, implica el control básicamente sobre todo, porque es la única manera de poder garantizar el mantenerse en el poder de manera indefinida. Cuando la gente tiene la posibilidad de hablar, de comunicarse, de escuchar ideas alternativas, de debatir los países, pues evidentemente la gente empieza a razonar, empieza a pensar y empieza a demandar más de lo que tiene. Y obviamente las plataformas de comunicación son muy importantes en esto. Las plataformas de comunicación son una ventana a otros países, a otras realidades, a otras formas de vivir. Es una ventana para mantenerse informado sobre lo que pasa más allá de lo que los medios que están controlados por el Estado tratan de mostrarte en un momento determinado. Entonces yo estoy totalmente seguro que el gobierno, lejos de lamentar el cierre de una plataforma como DirecTV con la diversidad de canales que tenía de todo tipo y de toda naturaleza, pues básicamente este es un avance en ese intento de control hegemónico que, como decíamos, de alguna manera incluye todas las facetas de la vida, incluye todo aquello que de alguna manera nos permite pensar, comunicarnos y sacar nuestras propias conclusiones sobre lo que queremos o lo que no queremos en un momento determinado. Entonces yo estoy seguro que el gobierno nacional no tiene ningún interés en mantener DirecTV en Venezuela y no tiene ningún interés en rectificar, negociar o tratar de que se reconsidere la decisión, porque DirecTV, lejos de ser un servicio que a un gobierno como el actual le interesa mantener abierto, es un servicio que al contrario molesta cuando un régimen busca justamente el control hegemónico, y el control hegemónico de la comunicación es parte de esa dinámica. Ahora, esto me lleva a la razón inicial de esta conversación, profesor, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el seno de la alternativa democrática, porque del lado del régimen venezolano, bueno, no ocultan sus intenciones, independiente de las divisiones que también existen entre el equipo que conforma el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro.
Pero en el caso de la Alternativa Democrática, hoy han intentado calmar los ánimos, producto de los acontecimientos de los últimos días, expresando respaldo en el seno de la Asamblea a la figura del presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema, si es suficiente y si esto demuestra o no una comprensión de la gravedad de lo que tenemos por delante, del reto que tiene Venezuela, más allá de un cambio que se traduce en una crisis, una tormenta perfecta, como la han definido algunos analistas. ¿Qué puede decirnos? Bueno, a ver, yo no coincido en este momento en esa definición de tormenta perfecta, porque entiendo, yo mismo he usado este término en alguna oportunidad, entiendo que cuando nos referimos a una tormenta perfecta es una tormenta que termina dando el resultado deseable. O sea, hablamos de un caos que termina de alguna manera dando un resultado positivo. Y yo diría que es posible que no estemos en una tormenta perfecta, sino en una imperfecta, que termine dando un resultado distinto al que quisiéramos conseguir, ¿no? ¿Y qué quiero decir básicamente con esto? A ver, en primer lugar, yo creo que algo que no se puede ocultar, y creo que hay que encarar con toda la honestidad y con toda la franqueza del caso, es que en la oposición se han cometido errores, ¿ok? Yo vi con mucho pesar las declaraciones de JJ Rendón, reconociendo que él había participado en unas negociaciones con la empresa esta Silvercorp, que se atribuye el intento de la operación Gedeón, y que obviamente fue una operación mal montada, mal planificada, sin ningún tipo de justificación dentro de esta lucha, que no tenía ni pies ni cabeza. Y ver que alguien que representaba o que estaba involucrado en el gobierno interino estuviese en contacto con esta compañía es algo que hay que lamentar, ¿no? Y yo creo que lo que toca en estos casos, si lo que se quiere es recuperar la credibilidad, que digamos que es la principal víctima de todo este proceso, hay que afrontar los errores, bueno, con valor, con responsabilidad, reconocer que se tomaron decisiones equivocadas o que se hicieron cosas equivocadas, para que la gente de alguna manera pueda recuperar la confianza en el liderazgo de oposición. Yo creo que ese es un primer paso que es fundamental. El segundo paso, que creo que es muy importante, es entender, y creo que la oposición lo entiende por lo que tú misma acabas de comentar, que el liderazgo de Guaidó es difícil de reemplazar y que un vacío de liderazgo en este momento nos haría un daño extraordinario. Y por lo tanto lo que toca es rectificar y tratar justamente de cuidar ese liderazgo, que además ha sido un liderazgo positivo, un liderazgo que ha tenido logros importantes, un liderazgo que es reconocido por una parte muy importante de la comunidad democrática internacional, por casi todos los países que podríamos definir como democracias actualmente, y que es algo que no se puede subestimar, es algo que sencillamente no se puede tirar a la basura de la noche a la mañana, ¿no? Yo creo que Guaidó ha tenido más aciertos que errores, y eso hay que respetarlo. Y creo que lo que toca entonces es que la oposición, liderada por Guaidó, haga una revisión de esta ruta estratégica que se ha planteado hasta el día de hoy y que no ha salido bien, y ver qué cosas se deben mantener y cuáles cosas se deben cambiar. Cómo se debe restablecer las relaciones no solamente entre los partidos de oposición, sino entre los partidos de oposición y la sociedad civil. Algo que es fundamental es decidir cómo se toman las decisiones en la oposición, más allá de la oposición partidista. Cómo se toman las decisiones sobre lo que se va a hacer y cómo se participa en esa toma de decisiones. Porque justamente el no haber reglas claras de cómo se hacen las cosas termina colocando en riesgo todos los esfuerzos. Y yo creo que eso es un tema que hay que revisar con especial cuidado. Y otro tema que yo me atrevería a decir que hay que empezar a ver con mucho cuidado es que yo apuesto, el rector Virtuoso y yo dimos unas declaraciones recientemente. Nosotros pensamos
que es muy probable que el gobierno, intuyendo un momento de debilidad de la oposición y un momento donde la credibilidad está muy afectada, trate de echarle el guante a la Asamblea Nacional llamando a una elección a finales de este año. Creemos que ese escenario que algunos dieron como descartado no se puede descartar, creo que es altamente probable. Y la oposición tiene que tomar una decisión sobre lo que va a hacer en este escenario. Y la decisión no se puede limitar simplemente a decir sí o no a esa elección. No se puede limitar simplemente a decir no vamos a participar porque las condiciones no están dadas, sino que hay que pensar en qué se va a hacer en caso de que se decida participar y qué se va a hacer en caso de que no se decida participar. Y esa decisión va más allá de lo obvio, o sea, esa decisión tiene que implicar una estrategia. ¿Qué voy a hacer al día después de haber participado o qué voy a hacer el día después de no haber participado? Ahora, profesor, Entonces, yo sobre creo este que tema esa es hemos una hablado decisión con que no otros se puede analistas seguir y la postergando. verdad, y perdón que lo interrumpa, es que el escenario no podía ser más complicado para la celebración de los comicios en nuestro país, porque entre otras cosas, bueno, se quemó el material electoral y el equipo de Nicolás Maduro no ha dado muestras o la más mínima intención, no ha demostrado la más mínima intención de hacer algo para resolver ese asunto, más allá de las declaraciones sobre la necesidad de tomar el control de la única institución independiente que queda y reconocida que queda en nuestro país. Y entre otras cosas, cuando hablamos de la tormenta perfecta, citamos al director del Programa Mundial de Alimentación de Naciones Unidas, es decir, Venezuela es un país vulnerable, con una crisis humanitaria galopante, que se agrava y que ahora tiene que enfrentar una crisis sanitaria cuyas dimensiones desconocemos, pero que se puede poner muy seria, según lo ha advertido la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. A eso me refería, profesor. Yo le pedí un comentario más allá de ese elemento que, bueno, a lo mejor se discute o no, que tiene que ver con el destino de nuestro país, que está atravesando un colapso cuyas consecuencias hoy desconocemos, pero se traduce en un número importante de la población que ya venía arrastrando la crisis y que ahora, bueno, se encuentra en estas circunstancias. Yo le pedí un comentario desde ese punto de vista y lo uno con el tema de la estrategia. No sé si la alternativa democrática se ha paseado es decir, el planteamiento que debe hacer al país para hacer frente a esa situación y alcanzar el objetivo final que se ha trazado, entendemos, que pasa por una transición a la democracia en Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que una cosa que es fundamental, como te decía en la intervención previa, es que hay que hacer una revisión de la estrategia. Primero porque, por ejemplo, no es lo que normalmente sucede en un proceso de transición que se dé un poco bajo esto que llamamos el mantra de Guaidó, la estrategia de Guaidó, que es que primero se dé el cese de la usurpación, después se dé un gobierno de transición y después unas elecciones. Lo que normalmente sucede en una transición es que los gobiernos salen por las buenas o por las malas, normalmente terminan saliendo por las buenas, y por las buenas quiere decir que hay una negociación, no necesariamente va a ser así, y que esa negociación produce una elección y que esa elección obliga, por decirlo así, a quienes están en el gobierno a salir. Eso ha sido, por decirlo así, la forma de transición más común. Repito, no es lo que necesariamente va a pasar en Venezuela. Pero si nosotros estamos hablando de un cese de la usurpación, quiere decir o que el gobierno sale porque renuncia o que el gobierno sale porque lo obligamos a salir. Y para ello tenemos que tener las herramientas o bien para hacerlo renunciar o para obligarlo a salir. Y si esas herramientas no las tenemos, entonces tenemos que empezar a pensar de manera más creativa, tenemos que pensar en otras maneras de hacerlo. Ahora, yéndonos a las consecuencias para el país, sin lugar a dudas las consecuencias para el país son muy graves. Y lo peor de todo este cuadro, de todo este escenario, es que estos escenarios de crisis, muchas veces con costos muy elevados, como ya los tiene Venezuela de hecho, en lo económico, en lo social, e incluso en una crisis sanitaria que ya existía previa al coronavirus, pero que puede ser agravada de manera
exponencial por el coronavirus, no necesariamente implican el debilitamiento de un gobierno que es autoritario. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, regímenes que son muy longevos, que se han mantenido mucho tiempo en el poder, nosotros encontramos que muchos de estos regímenes están en los países que están más destruidos social, política y económicamente. Encontramos una parte importante de estos países en el continente africano, en algunas zonas de Asia, y excepcionalmente en Europa, sobre todo en el lado, en la Europa oriental, por decirlo de alguna manera. Y normalmente son países con condiciones de deterioro extraordinarias que obligan a la gente a centrarse en su propia supervivencia y no en la lucha política, lo cual de alguna manera produce una especie de equilibrio, digamos, a favor de estos gobiernos, porque en la medida que la gente se preocupa por su supervivencia y no por cambiar a los gobiernos, obviamente los gobiernos se mantienen en el poder y las condiciones nunca mejoran, porque justamente parte del equilibrio del balance de estos gobiernos tiene que ver con mantener situaciones de sobrevivencia para su propia población, para mantenerlas ocupadas en las tareas de sobrevivencia y no en temas políticos. Normalmente los países, en la medida que tienen condiciones de mayor bienestar, se preocupan más por tener condiciones políticas más acordes. Entonces es mucho más probable, a pesar de que puede ser hasta contraintuitivo, que alguna persona pudiera decir, eso no tiene sentido. Bueno, la realidad del asunto es que es más probable que la gente en Hong Kong, que tiene 3 comidas al día, que casi todo el mundo tiene empleo, que tiene altos niveles de educación, luchen más por sus derechos políticos que lo haga la gente en Zimbabue, que no tiene comida, que tiene una de las inflaciones más altas del mundo junto con Venezuela y que viven en situaciones de pobreza crítica desde hace muchísimos años. Entonces justamente aquí está la trampa de la destrucción de un país, que en la medida que tú destruyes un país, para los regímenes autoritarios las condiciones son de mayor estabilidad, mientras que en la medida que tú vuelves las condiciones de un país más óptimas para la gente, los regímenes autoritarios tienen menos posibilidades de sostenerse. Y por eso es que te vas a encontrar justamente que las democracias más estables del mundo están en países donde el índice de desarrollo humano, las condiciones de vida, están entre las mejores del mundo. Mientras que cuando tú miras a los regímenes autoritarios, vas a encontrar que normalmente están entre los países con peores condiciones de vida. Profesor Benigno Alarcón, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, tratando de ayudarnos a entender los escenarios, el panorama que tenemos por delante, una situación francamente compleja la que atraviesa ahora mismo Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo.
solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y la noticia del día sin duda tiene que ver con la decisión de la empresa norteamericana AT&T de cerrar las operaciones de DirecTV Latinoamérica en Venezuela con efecto inmediato, así lo explicaban en un comunicado. Y esto tiene que ver con la decisión de Estados Unidos de prohibir la transmisión de los canales Globovisión y PDVSA Televisión, ambos requeridos bajo licencia para ofrecer servicios de televisión paga en Venezuela. Bueno, la empresa norteamericana, ante la imposibilidad de cumplir con estos requisitos en ambos países, decidió o se vio forzada, mejor dicho, a cerrar operaciones en nuestro país. El director del Centro de Comunicaciones de la Presidencia Interina, Alberto Rabel, denunciaba que el régimen de Maduro prefirió forzar el cierre de DirecTV antes de permitir la salida del aire de los canales PDVSA Televisión y Globovisión. Y a partir de este tema, inicio conversación con nuestro siguiente invitado, Fran Monroy, altamente solicitado el día de hoy, sobre todo en redes sociales. Fran, te hemos seguido, periodista venezolano especializado en informática y telecomunicaciones. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Para mí es un placer estar en mi casa en RCR. Hoy una tuitera me dijo que cómo era posible que yo me indignara por el cierre de DirecTV, que no me indignara por RCTV y por RCR. Y yo digo aquí en RCR que yo estaba estaba en RCTV el día que la cerraron, y que una primera persona que llamó a Jaime Nestares el 30 de abril fui yo. Así que, por si acaso, a RCR lo quiero porque es mi casa. Además, un placer estar allí siempre. Pero bueno, lo que pasó hoy debió haber pasado el 23 de enero, porque el 23 de enero debía haber salido del aire Globovisión y PDVSA TV y también TVS. DirecTV decidió correr la arruga porque Globovisión era el cuarto canal más visto en todo DirecTV y el primero de los nacionales. Ayer se planteó la posibilidad de sacarlos del aire hoy, pero Conatel lo echó para atrás. Conatel se está basando en la prerrogativa que en la ley resorte dice que el 8% de los canales de la parrilla de un cable operador tenían que ser canales nacionales. Entonces, al quitar estos 3 canales, ese 8% no daba y Conatel lo había echado para atrás. Pero hubo presiones de más arriba que amenazaron incluso con cárcel al tren alto gerencial de DirecTV, y AT&T tomó la decisión infausta que tomó. Repito, hoy es un cisma en las telecomunicaciones y en la historia de la televisión venezolana tan comparable o más comparable que el de RCTV, porque esto va a cambiar la historia de las telecomunicaciones y va a cambiar la historia de la televisión por suscripción en nuestro país. Ahora, varios temas, Fran, y quisiera tu comentario sobre la explicación que publicaba en redes sociales Alberto Rabel, director del Centro de Comunicaciones de la Presidencia Interina. Él mencionaba las amenazas a la directiva de DirecTV que, bueno, tuvieron un peso al momento de tomar esta decisión el día de hoy, entendemos, y él refería que el régimen de Maduro prefirió forzar el cierre de esta plataforma que tiene más del 40% del mercado de televisión por cable en nuestro país, antes de permitir la salida de los canales afines, PDVSA Televisión y Globovisión. Yo te pediría un comentario en torno a este tema. Mira, hay un detalle, por cuestiones de lógica y de investigación, Globovisión está metido en ese saco, pero dentro de Globovisión hay colegas que no tienen nada que ver con esta cuestión, y que le pido a los oyentes de RCR y a los que nos están viendo por rcr.tv que también separen un poco esto. Una cosa es el dueño del canal y otra cosa son los trabajadores que están allí. Por demás, no se puede hacer más. DirecTV estaba simplemente cuidando lo más que podía su cuestión. Conatel se le impuso y pasó todo esto. Lo que dice Rabel nos lo dijo una fuente en común, y esto es muy apegado a lo que pasó. Lo lastimoso es no solo que se pierda una ventana de entretenimiento, de información y de distracción, sino que se pierden 600 plazas de trabajo de venezolanos que trabajaban allí administrativamente,
muchas compañías pequeñas instaladoras, muchas compañías pequeñas que vendían decos y que se están perdiendo dos ventanas más, On DirecTV y DirecTV Sport, donde el talento venezolano podía salir. Desde Venezuela hay algo también importante que decir, el Centro de Transmisión Satelital de DirecTV para toda la región panamericana está en Caracas. No sabemos qué va a pasar con ese edificio. No es cierto que si reinicias el DECO vas a agarrar señal colombiana. Eso no es cierto. No es cierto tampoco que Colombia vaya a tomar la operación por una razón muy sencilla. Hace falta tener una infraestructura como el SAT, y la infraestructura del SAT, hacerla necesitarías por lo menos $200 millones y 3 años de trabajo, porque esto es como un data center, es decir, tiene redundancia eléctrica, redundancia de conectividad, está blindado contra ataques terroristas, está blindado contra ataques nucleares. Entonces, esa instalación que está frente a la Quinta Miss Venezuela, aquí allá en Caracas, pues no se puede reproducir de un día para otro. Es doloroso que el béisbol venezolano se veía en toda Latinoamérica gracias a DirecTV Venezuela. Es doloroso que las grandes ligas se veían con talento venezolano a través de DirecTV por Venezuela. Es doloroso que perdamos ideas como la de Escuela DirecTV, que era el canal 804, y por supuesto es doloroso porque perdemos todos como ecosistema. Nosotros los periodistas perdemos plazas de trabajo, la gente que vende decos pierde su trabajo, los instaladores pierden su trabajo. Aquí perdimos todos porque esto es un ecosistema. No, además es una plataforma de información y entretenimiento, Fran, en plena cuarentena por el COVID-19 en nuestro país. Ahora, yo te pregunto, porque al final del día da la impresión, a luz de lo que tú comentas y la información que ha trascendido, que la decisión fue política, que no tiene nada que ver con, digamos, una situación técnica. Concretamente, estos dos canales, tú agregas TVs, estos canales están investigados en los Estados Unidos por distintas razones, ya conocemos el expediente, se habla de lavado, en fin, de otros temas, y el régimen venezolano podía, admitir la salida temporal de estos canales y permitir, entendemos, y tú me corregirás si me equivoco, que las operaciones continuaran en Venezuela, pero lamentablemente no ha sido así, ¿correcto? Sí, señor, es eso, pues. Desafortunadamente, mira, hay algo de política, sí. Hay algo de elección de DirecTV como AT&T, que tenía la espada y la pared. Y decidió, mi hijo, es más fácil la pared que la espada. Porque, entre otras cosas, las pérdidas de DirecTV de DirecTV Venezuela eran insostenibles ya. Por cada bolívar que DirecTV te cobraba a ti o a mí como suscriptor, DirecTV ponía algo así como 99 bolívares para que el servicio fuera rentable. Te lo pongo sencillito. El mismo paquete que en Colombia eran $70, en Venezuela era $1. Saca cuenta por allí. Y bueno, como te digo, no es un buen momento para las telecomunicaciones, no es un buen momento para el país. Creo que nosotros como sociedad civil debemos protestar y dentro del marco de la Constitución y de las leyes, porque están pasando tantas cosas y no hay una catalización de este descontento. Esto tiene que cambiar, sin duda. Con relación a un comentario que publicabas en redes sociales, Fran, tú decías, es un reto o es el momento para las otras plataformas digitales de brillar, de televisión por cable. La pregunta que yo te haría es, ¿tienen la capacidad para absorber ese 45% del mercado o no? No, desafortunadamente no, pero alguien tendrá que tomar esos 2 millones y pico de suscriptores. ¿Cómo? No lo sabemos. Recuerda que hay 4 empresas de televisión satelital, o había 4 al empezar el año, y 3 o están muertas o tienen fecha de muerte. DirecTV cierra, CanTV murió con el caso de... El satélite. Y Movistar va a morir en junio de 2021 porque Telefónica va a dejar de hacer esto. Entonces, va a eliminar la televisión por satélite, va a concentrarse en la televisión por fibra. Lamento todo esto que está pasando y vaya, tengo
incluso que hacer una cosa que nunca hago con mis colegas, que es que tengo que pedir entrevistas porque voy para otra entrevista y después voy para otra entrevista Lo sé, más. sé que estás muy solicitado y te agradezco estos minutos infinitamente, Fran Monroy, periodista venezolano especializado en informática y telecomunicaciones, por ofrecer detalles acerca de la noticia. Yo te diría que el día para nuestro país, en medio de tantas cosas que ocurren, por el impacto que tiene, por el alcance, para los ciudadanos que están atravesando por esta cuarentena de COVID-19 en sus casas y se quedan sin acceso a esta fuente de información y entretenimiento. Fran, 1.000.000 de gracias. Un abrazo muy grande. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Guillermo Delgado Palacios, médico y químico venezolano. La enseñanza universitaria de la química en Venezuela comienza con la creación de la Cátedra de Química en la Facultad de Medicina de Caracas en 1834. Entre los más distinguidos profesores de esta cátedra se destaca Guillermo Delgado Palacios, graduado de médico en 1890 y de farmacéuta en 1898. Delgado Palacios había sido discípulo del químico Vicente Marcano, del médico y químico Adolfo Fiedensberg y del botánico Adolfo Ernst, quienes influyeron en su inclinación hacia la química y en la correcta aplicación del método científico. En 1898 ingresó a la Cátedra de Química, donde enseñó e investigó durante 16 años. Utilizaba la cátedra y el laboratorio adjunto no solamente para la enseñanza teórica y práctica, sino que también permitía que los estudiantes, con inclinaciones hacia esta ciencia, realizaran las investigaciones científicas originales necesarias para la elaboración de sus tesis de grado. Entre sus propias investigaciones se destacan las relacionadas con los mecanismos de las fiebres biliosas, el paludismo, la fiebre amarilla y el papel de la flora intestinal, que fueron expuestas en su libro Química Patológica Tropical de la Región Atlántica. En los campos filosófico y biológico también publicó la obra Orígenes de la Vida, alineándose con el evolucionismo de Darwin y las bases químicas de la vida, ideas controvertidas para la época. Delgado Palacios falleció en Caracas en 1931, pero dejó una obra científica y docente innovadora y pionera, que marcó una huella imperecedera tanto en la química como en la medicina venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó
El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, hoy se celebró sesión digital de la Asamblea Nacional, como viene ocurriendo últimamente, producto de la pandemia, y el Parlamento reiteró su respaldo al presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, en momentos en los cuales, bueno, medios de comunicación hablan de, supuestas movidas o intentos de desplazar el liderazgo de la Junta Directiva o el presidente de la Asamblea. Para hablar acerca de estos temas, saludamos vía telefónica al diputado Omar González, diputado de la Asamblea Nacional por 20 Venezuela, quien hoy tomó la palabra. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer poder saludarte por esta vía desde Anzoátegui. Un saludo muy cordial. Un gusto conversar con usted, diputado. Le pediría una reflexión inicial acerca de su participación el día de hoy. Entiendo que ustedes, desde 20 Venezuela, no sé si la fracción 16 de julio, reiteraron respaldo a la Junta Directiva, al presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó, haciendo además una serie de consideraciones. Lo escuchamos. En realidad, la sesión lineal o en línea de hoy de la Asamblea Nacional fue realmente interesante, por darle algún calificativo. Comenzó con la proposición de un diputado de Acción Democrática de aprobar en primera discusión una ley que se denominó la Ley de Contrataciones para la Recuperación de los Activos de la República en el extranjero. Y allí comenzó la posición de la fracción 16 de julio, que me honro en coordinar, en cuanto a oponernos a esta ley. Decidimos votar en contra, a pesar de la votación mayoritaria del resto de las fracciones. No fue por capricho, sino porque consideramos que el gobierno de transición que preside el diputado Juan Guaidó debe enfocarse fundamentalmente enfocarse en la estrategia que garantice el cese de la usurpación, porque esa es la medida que el pueblo exige y necesita para salir de esta tragedia. Igualmente argumentamos que esta es una tarea, la recuperación de dineros que se han robado, que están en nombre de testaferros. Son fondos de la República que deben ser administrados no por el gobierno interino, sino por el gobierno de transición y el gobierno electo para la recuperación de esta Venezuela destruida. Igualmente que se debe avanzar en la conformación de fuerzas institucionales internas y externas para lograr la misión para la cual fue electo. Es decir, el cese de la usurpación, sin distracciones. Ha habido otra serie de observaciones que le hicimos en un documento que le entregamos para votar en contra de esta ley de contrataciones de recuperación de activos. Sobre este tema, diputado, y antes de hablar acerca del respaldo o no que dieron ustedes al presidente del Parlamento, el presidente encargado Juan Guaidó, en los últimos días hemos visto una discusión en redes sociales que tiene que ver con un supuesto porcentaje que se ha establecido en favor de aquellos que favorezcan o faciliten la recuperación de activos de Venezuela en el exterior. Quisiera su comentario, saber si esto figuró o está en el documento que se presentó hoy en el Parlamento y qué posición tienen ustedes al respecto. Lo escuchamos. María Alejandra, efectivamente esto venía desde hace unas 5 semanas. En una primera instancia se trató de presentar como un acuerdo
Un acuerdo es un instrumento jurídico inferior que para nosotros no es conveniente para regular una materia tan compleja y tan delicada como es la de recuperar y resguardar miles de millones de dólares que están regados por el mundo. Entonces nosotros hicimos observaciones en las reuniones que hacíamos los jefes de fracción con la junta directiva y le decíamos que eso no podía ser un acuerdo, que como sabes eso se aprueba en una sola discusión, sino que debía ser una ley, y a decir verdad admitieron que era efectivamente una ley lo que tenía que hacerse. Pero también dijimos que en ese acuerdo se planteaba una prima por éxito, es decir, por conseguir ese dinero que está regado por el mundo, de hasta 15%. Pero hay algunos, y a nosotros nos parecía exagerado. A decir verdad, el proyecto de ley que presentaron hoy rebajaron ese porcentaje a un 9%, que sigue siendo bastante alto. Y sobre todo si se trata de dinero que ya están localizados y están congelados. Es como sencillamente ponerse en una máquina de escribir, bueno, ya no existen máquinas de escribir, en una computadora, hacer un documento e ir, por ejemplo, a un banco en Portugal, el Novo, que donde hay 1.200 millones de dólares depositados congelados por una decisión de una corte para que lo reclame el gobierno legítimo de Venezuela. O en Gran Bretaña, que hay 1.800 millones de dólares más. Entonces a nosotros nos parece, estos son dineros de la República. Es decir, estos son dineros para la recuperación del país. Y así hay depósitos en Luxemburgo y en otras partes del mundo. En fin, hay fondos, se dicen que hay fondos, más de 40 fondos que creó el régimen de Chávez y posteriormente Maduro, que nadie sabe exactamente dónde se encuentra, nombre de testaferro. Hay acciones en empresas que igualmente se necesita de una inteligencia financiera para poderlo detectar, y la cooperación de organismos internacionales, las Naciones Unidas, la OEA, que tienen mucha experiencia en esto, porque le siguieron los pasos a esos depósitos que teníamos a Muammar Gaddafi, por ejemplo, de Libia y su familia, o Saddam Hussein y sus familiares, y otros dictadores, y lograron detectar esos recursos. Es decir, esto es una tarea, esto lo llaman cazadores de rentas, y parece ser que es uno de los las actividades más lucrativas en el campo de los consultores y bufetes. Es decir, aquí, sin entrar a señalar a nadie, porque no es nuestra intención, no tenemos pruebas ni queremos entrar en ese terreno, pero nos parece que este no es el momento. El momento del gobierno interino es el de buscar a todo trance, como lo dijimos en mi intervención, que desalojar a los guerrilleros, a los terroristas, a los narcotraficantes, a los paramilitares que tienen tomado el territorio nacional, y desde luego desalojar precisamente a la usurpación. Entonces, esta fue nuestra posición y entregamos un documento, María Alejandra, en el que está explícito. Esto va a una segunda discusión. Ojalá no lo apresuren tanto, sino que la ciudadanía y todos los diputados conozcan en profundidad, transparentemente el ciudadano conozca qué es lo que hay detrás en esa ley, para que, tome una decisión, así como hoy la fracción 16 de julio la tomó. Ahora, diputado, ¿ustedes como fracción apoyaron o expresaron respaldo o no al presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó? Mira, hace escasos 4 meses atrás, el 5 de enero, un poco más de 4 meses, la fracción 16 de julio le dio respaldo al presidente Juan Guaidó en aquella célebre sesión en la que, a punta de maletinazo rojo hicieron implosionar a la Asamblea Nacional. Pero en ese momento nosotros pusimos unas condiciones que hoy volvimos a repetirse. Le dijimos, presidente, aquí esto está, el objetivo que tiene usted por el medio es buscar el cese de la usurpación. Usted, para lograr ese objetivo, frente a todo esto que está pasando, el colapso general del país, la destrucción total, la ranchificación incluso ahora del agua potable, porque quieren, ya dejaron a un lado reparar acueductos y plantas de tratamiento para llevar en camiones cisternas el agua y ser otra especie de CLAP del agua, que quieren
sustituir, en fin, todas esas circunstancias, más los grupos armados que se han apoderado del territorio nacional, necesita de la conformación de una fuerza multinacional humanitaria que ayude a los venezolanos a conquistar la libertad, la democracia, la paz. Entonces, le reiteramos la necesidad de que apruebe él como presidente, convoque a la plenaria para aprobar el artículo 187, numeral 11, que permite el ingreso de una fuerza multilateral a Venezuela, que le instruya al embajador ante la Organización de Estados Americanos para que solicite la activación del artículo 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que permite también una acción similar por fuerzas del hemisferio, y también que acuda a las Naciones Unidas, donde hay una doctrina que llaman de responsabilidad de proteger, el R2P, para evitar que se cometan genocidios en pueblos, como ha ocurrido en Ruanda, como ocurrió en Serbia y en otros países, y como está ocurriendo en Venezuela. Entonces, también le dijimos que necesitamos eso, y eso sí, le dijimos, al lograr el desalojo de los usurpadores del poder, no vamos a aceptar, el pueblo venezolano no va a aceptar que los criminales que destruyeron a Venezuela vayan a formar parte de ese gobierno, llámelo de transición, de emergencia o de salvación nacional. Ellos se tienen que enfrentar la justicia, no la venganza, pero sí la justicia. Entonces, como se ha planteado, eso de integrar un gobierno con esta corporación criminal, nosotros le dijimos que no, así no, pero desde luego estamos recordando lo que son sus compromisos. Tiene 4 meses, 5 meses de este año, y es necesario también que deje a un lado el sectarismo y que ya empiece a pensar en ese gobierno de transición, no con G4, ni G3, ni G2, no, sino buscando las personas más aptas para reconstruir el país, que es lo que exige y necesita el pueblo venezolano. Diputado, la respuesta es que sí. Reiteraron respaldo haciendo todas estas observaciones, ¿correcto? Una cosa, había un acuerdo, nos lo hicieron llegar ayer, y estuvimos hasta hoy en la madrugada trabajando con los jefes de fracción de las otras fracciones, modificando parte de ese acuerdo, y debo reconocer que efectivamente tuvieron la apertura de aceptar las proposiciones. Por ejemplo, nosotros dijimos que ellos planteaban en ese acuerdo la aplicación del Plan País. Nosotros no creemos el Plan País. El Plan País tiene una inspiración socialista, a juicio nuestro, ¿no? Esto puede ser discutido. Pero nosotros tenemos un programa de gobierno que llamamos Venezuela Tierra de Gracia, que es un programa liberal, de donde damos apertura a la empresa del financiamiento interno y externo, a la empresa privada, la propiedad privada, la ley del mercado. Es decir, tenemos diferencias. Le pedimos que sustituyera esa inclinación hacia lo que es una proposición del G4 o del Frente Amplio, como se llama. Lo quitaron, a decir verdad. También dijimos que había que recordar lo que es la proposición fundamental del presidente Guaidó, el cese de la usurpación, que no aparecía por ningún lado. Entonces también lo incluyeron. El gobierno de transición también lo incluyeron. Es decir, las proposiciones, las observaciones que la fracción 16 de julio le hizo a la Junta Directiva y al presidente Guaidó, así como también a los jefes de fracción, fueron aceptadas. Y en consecuencia no teníamos ninguna razón, porque esto no son cosas de capricho, es una cosa muy seria la que se estaba jugando Venezuela. Dijimos, bueno, si usted de ese acuerdo se compromete a todo esto, nosotros lo respaldamos. Finalmente, diputado, su opinión sobre las informaciones que ha trascendido en los últimos días. Medios de comunicación como Bloomberg hablan de, en teoría, negociaciones entre dirigentes de la alternativa que estarían buscando desplazar el liderazgo del presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, con el impacto que esto puede tener para, el apoyo de la comunidad internacional o incluso la estrategia con el objetivo de llegar a una transición a la democracia en nuestro país. ¿Cuál es la posición de ustedes en relación a este tema, diputado? Bueno, ha recibido un espaldarazo el presidente Guaidó, y esto es un compromiso inmenso, gigantesco. Es una nueva oportunidad, María Alejandra, que no la debe desperdiciar.
ese compromiso que tiene con el pueblo venezolano, que lo adquirió del año pasado y este año se fue ratificado, es algo muy importante. Es un hombre joven, tiene toda una vida por delante, pero si no es capaz de honrar esos compromisos, cosa que nosotros aspiramos lo haga, bueno, el pueblo venezolano tendrá que tener la memoria suficiente para evaluar su gestión. Nosotros apostamos a que tenga éxito y estamos dispuestos a ayudarlo en todo lo que podamos. Eso sí, no con dobleces, ni con esguinces o con engaños, no, la verdad por delante y lo correcto. Por ejemplo, nosotros no creemos en nada de ese diálogo que algunos que se dicen opositores están planteando por allí. Tampoco creemos en que vaya a unas elecciones con Maduro en el poder, con un Consejo Nacional Electoral como con unas Fuerzas Armadas que parecen extensiones del Partido Socialista Unido de Venezuela, con los chinos, con los iraníes, con la FARC, con el ELN, con los grupos paramilitares que funcionan, con las bandas de narcotraficantes. No, esas elecciones serían otra farsa. Esas cosas no las aceptamos. O sea, y no las aceptamos porque interpretamos el sentimiento del pueblo venezolano que dice que así no. Aquí tiene que ir unas elecciones, eso sí, después que salga y abandonen los símbolos de poder que en este momento ostenta los que están usurpando las funciones del Poder Ejecutivo. Diputado Omar González, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Diputado de 20 Venezuela por Anzoátegui, formó parte de la fracción de 6 de julio, expresando opinión, análisis acerca de lo ocurrido hoy en la Asamblea Nacional, en esta sesión virtual. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos agotó todo el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.